con decirte que el primer pedido que nosotros hicimos, que lo pedimos, me acuerdo que a mediados de agosto del 2019, nos llegó Uh. 5 días después del estallido social. Hola, bienvenidos a Elemental, una nueva entrevista con emprendedores, el espacio donde celebramos la iniciativa por los negocios, por el emprendimiento, la pasión que tienen esta gente por crear algo en el mundo. Mi nombre es Pedro y el día de hoy les tengo acá a Nicolás. ¿Cómo estás? Hice una rima. Hola Pedro, bien y tú. Muy bien también. Cuéntanos un poco, para la gente que no ha tenido el placer de conocerte, ¿cuál es tu emprendimiento? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? Mi emprendimiento tiene que ver con el café. Nosotros importamos una marca premium italiana de café que se llama Bazzara. Empezamos el negocio en 2019 y nació básicamente una inquietud mía personal de estar ligado al tema del café. Yo, bueno, soy ingeniero comercial, tengo mi carrera en empresas, en ventas en particular, eh, pero en algún momento determinado, que a lo mejor más adelante de la conversación podemos entrar en profundidad, me picó el bichito del café. Y empecé a hacer cursos de baristas y empecé a hacer otros cursos relacionados al café y me empecé a meter en este mundo y me atrapó, digamos. O sea, me conquistó y me empecé empecé a investigar, empecé a profundizar y bueno, yo estuve en el extranjero, en Barcelona, un tiempo, volví y yo dije, bueno, quiero estar relacionado a este tema del café y ahí, bueno, nació la idea de traer la marca. eh, y aquí estamos, el día de hoy. Sí. Y la pregunta del millón es, ¿por qué el café? ¿Cómo fue que te picó ese bichito realmente? Y también después te quiero preguntar un poco, porque justo partiste el 2019, se nos vino la pandemia, entonces ahí te voy a preguntar un poco cómo fue eso. Entonces, primero, ¿por qué te Sí, picó bueno, el bichito del café? eh, yo me acuerdo en mi casa, yo vengo de una familia italiana con ascendencia italiana, sin embargo no están muy arraigadas las costumbres italianas en mi casa, digamos, pero sí lo que siempre estuvo presente fue el café. Mi papá le gusta mucho el café, y yo me acuerdo cuando chico el olor del café, cuando él preparaba café en la moca, por ejemplo, eh, y claro, y después entrar a una cafetería y sentir el mismo aroma. Te va evocando ciertas cosas, digamos, como que de cierta manera te vas sintiendo como en casa. Entonces, ya desde chico yo empecé a fascinarme por el mundo de las cafeterías, por ejemplo. Ya. Y ya después de grande, cuando entré a la universidad y la vida social empezó un poco a desarrollarse un poco más. Claro, yo estudié en Valparaíso y en Valparaíso hay muchas cafeterías, la vida cerca del mar generalmente es más helada, por lo tanto necesitas, necesitas o un café o una cerveza, digamos, para juntarte a conversar. Y claro, yo empecé a juntarme en torno a un café, a conversar con compañeros, ir con amigos, a tomar un café, etcétera. Entonces, de a poquito empezó a entrar el café en mi vida, yo te diría que sin darme cuenta, hasta que el 2017 y hice un curso de barista. Dije, ya sabes que esta cuestión me gusta, voy a hacer un curso de barista porque quiero saber más, quiero tener un hobby y ese hobby que esté relacionado con algo que a mí me apasiona. Ya. Así que hice el curso y bueno, y ya ahí me atrapó, digamos. Tuve la suerte que además me tocaron muy buenos profesores. Uno de ellos es Ángel Ortiz, que es bueno, conocidísimo en el circuito cafetero de Santiago. Entonces, claro, tuve un ingreso muy, muy de la mano de una figura como Ángelo y también empecé a darme cuenta de ciertas cosas que yo veía en la industria del café y que me seguían gustando y me seguían atrapando, digamos. El tema del café es un tema infinito, o sea, Mm. para alguien que le gusta el café y le apasiona el café, es un tema infinito y que
por donde lo tratas de agarrar, te vas a agarrar una hebra y la vas a tirar y vas a encontrar mil cosas, digamos. Claro, Entonces, eso me encanta, me encantó y me sigue todavía hasta el día de hoy gustando mucho. claro. ¿Y cuándo fue que decidiste dar el salto entonces, el 2019, como, ok, este es mi hobby, me encanta este mundo, voy a entrar al mundo de los negocios del café? ¿Qué te hizo dar ese salto? Yo creo que como la mayoría de los emprendedores fue entre una necesidad y también el monetizar de cierta manera un hobby o tratar de iniciar la actividad, cosa de que él me pagara para poder hacer algo que realmente me gustaba y me O sea, gusta. si te digo de forma Yo, personal, nuestro podcast es una excusa para pagar nuestros libros. perfecto, como todo buen emprendedor. Eh, yo estuve en Barcelona estudiando y allá, bueno, hice los cursos, me fui a Barcelona a estudiar, estuve allá. Me vine por motivos personales y cuando volví, que fue a fines del 2018, eh, me dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a buscar trabajo, digamos, empecé a buscar trabajos en las cosas y en las áreas donde yo había trabajado antes, pero entre medio me empezó a picar el bichito de decir, ¿sabes qué? Pucha, me gusta mucho el tema del café, quiero emprender. Y teníamos, me acuerdo, en ese entonces mi polola, ahora mi señora, dos alternativas, que era básicamente poner una cafetería o representar una marca en Chile. En ese minuto no existía la cantidad de marcas de café que existe hoy. O sea, hace 5 años atrás yo te diría que se ha duplicado las marcas de café que existían. Ah, el 2019 sí existían tostadores locales, sin embargo era muy acotada la oferta de tostadores locales que en ese momento existía. Ahora Mm, están por todos lados, digamos. se abrió un Y boom. de a poquito, sí, y de a poquito se han empezado a traer marcas ya un poco más comerciales de otros lados. Entonces yo te diría que en ese minuto el diagnóstico que había era, bueno, hay espacio todavía para traer una marca, pero también me llamaba mucho la atención la cafetería. Pero descartamos la cafetería porque empezamos a hacer un estudio de los costos que tenía asociado el tema de la cafetería y descubrimos que tenía una estructura de costos fijos muy alta. Entonces, una estructura de costos fijos que era muy alta y que era muy riesgoso, porque si bien Claro. teníamos la inversión inicial, no estábamos seguros de que íbamos a poder costear esa estructura de costos tan pesada. Claro, porque Por lo tienes tanto, nos la decantamos hacia tienda, la el segunda, personal, tienes todas esas cosas. sueldos, Mm. claro, o sea, es mucho para partir. Es mucho para partir de Desde acuerdo cero. a la cafetería que nosotros buscábamos, digamos. Porque Ujú. claro, si tú te vas al tema de una cafetería de paso, por así decirlo, la inversión es poquita, es baja, pero claro, tienes que ponerte en un lugar estratégico, entonces igual el arriendo es caro, una máquina bonita es cara, si tú quieres hacer algo bien elaborado, bonito, etcétera, tienes que comprar buenos componentes, entonces teníamos que tener una buena máquina, teníamos que estar en un lugar estratégico donde haya mucho flujo de gente, etcétera. Entonces, de todas maneras no iba a ser barato. Entonces, para no casarnos con una estructura de costos muy alta, nos decantamos por la representación de una marca de café. Y ahora la siguiente pregunta, bueno, era, ¿qué marca de café? Mm. Porque ya, en verdad, las marcas que uno ve en Chile, no sé, las voy a nombrar, ¿no? Lavazza, Illy, Housebrand, son todas, por ejemplo, marcas italianas que ya tienen muchísimos años en el mercado y son marcas que están en muchísimos países. Entonces, claro, pelear contra esos gigantes era difícil. Así que, bueno, aquí quizá voy a revelar algo que mucha gente no sabe. Eh, que, bueno, yo me acerqué precisamente a las personas con las cuales hice el curso y les pregunté si ellos conocían alguna marca de café que no existiera en Chile y que
con la cual pudiéramos iniciar el contacto. Y Mm. ahí nació el nombre de Batzara y bueno, al rato cuando a mí me dan el nombre de esta marca, me metí a internet rápidamente, ahí me entró, fue como, fueron sentimientos encontrados, porque fue una alegría muy grande de saber que existía una marca que todavía no estaba en Chile, pero también como una urgencia muy grande de que no me vayan a copiar la idea, digamos. Claro. Entonces, o no se le vaya a ocurrir a alguien, o no se lo vayan a comentar a alguien, porque si no, entonces fui, le escribí un correo a todos los correos que encontré en la página, y bueno, como hablo un poco italiano, empecé mi correo en italiano, entonces, buongiorno, bla, 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 soy italiano, Nicolás Casolo, estudié la escuela italiana, hablo un poco italiano, pero no hablo tanto, así que voy a continuar mi correo en inglés. Así que nada, me hizo un poco el gracioso y básicamente la respuesta fue inmediata y en términos de relación y en términos como de relación de negocio hicimos clic al tiro con los italianos y la verdad es que hasta el día de hoy tenemos una excelente relación y nada, Y qué impresionante eso es lo que te que... puedo... Sí, pero qué impresionante que lo hiciste totalmente en frío, como, oye, no te conozco, te voy a escribir un correo y probar suerte. Y yo creo que tanta gente se cae un poco en eso de decir como, oye, ¿cómo hago el contacto? ¿Qué hago? Y tú hiciste, o sea, correo a todos los contactos posibles, uno puede funcionar y efectivamente eso te abrió las puertas. Sí, bueno, yo creo que me ayudó mucho el hecho de haber trabajado en ventas toda mi vida, digamos. Entonces, el llamar en frío, o el visitar en frío, incluso ya después, por ejemplo, cuando llegó el café, yo iba a visitar en frío cafetería. Ya. No tengo problema con eso, o iniciar la conversación. Pero te encuentro razón, digamos. Yo creo que hay muchas personas que se paralizan ante, no sé si es miedo, pero ante la incertidumbre de la respuesta, quizás. Quizás le tienen miedo al rechazo, quizás tienen algo con recibir un no, pero para un vendedor que hacía 50 60 llamadas en frío al día, pucha, que te digan que no, ya parte del cuento nomás, po. Claro, Afortunadamente me dijeron que sí al tiro. De hecho, es muy curioso porque ellos cuando íbamos a hacer la primera importación, la primera exportación, Chile fue el primer país sudamericano al cual ellos exportaban. Es mira. más, ellos nunca habían exportado en barco, siempre habían exportado en camiones, porque a los países que Mm, exportaban estaban dentro de Europa. claro. Entonces, Chile fue como básicamente también una Experiencia nueva. iniciativa experimental, digamos, de Batzara que afortunadamente dio resultado. Ahora, después también te voy a contar qué pasó durante el estallido social, durante la pandemia y muchas otras obstáculos o caminos y quizá algunas luces que a mí me resultaron y que pueden ser alguna idea para otros emprendedores de cómo sortearlas, digamos. O Claro. sea, A ver, por vamos en ejemplo, cambiar orden. rápidamente. Dale, Vamos en dale. orden. Primero, ¿cuáles fueron como los... Ya hiciste el contacto, hiciste la primera importación, ¿cuáles fueron como los primeros negocios de acá? Y después vayamos a ver la línea de tiempo del estallido social, pandemia. ¿Cuáles fueron como los primeros negocios así antes de que todas las cosas que ocurrieron ocurrieran? Es que no me dio tiempo. O sea, con decirte que el primer pedido que nosotros hicimos, que lo pedimos, me acuerdo que a mediados de agosto del 2019 nos llegó Uh, 5 días después del estallido social. ya. 5 días después. O sea, Pues, no podríamos haber elegido peor timing, pero claro, cuando hicimos el pedido estábamos en agosto, estábamos todos felices. Y, acuérdate, pre-estallido social, pucha, era otro mundo Chile. O sea, sí. No, eh, yo como creo que el estallido dicen, social y no, sí, como dicen, business as usual. Todo era lo de siempre.
lo de siempre y con buenos prospectos, porque obviamente también yo antes que llegara el pedido, también me fui a dar una vuelta por ciertas cafeterías que yo decía, pucha, este es el perfil, porque, bueno, Batzara no es un café barato, digamos, pero aporta otras cosas como calidad, imagen, Claro, etcétera. eh, Había sondeado algunas cafeterías que podían eventualmente comprar mi café y después de haber llegado el café y un par de días después, estas cafeterías, claro, me cerraron la puerta de una, me dijeron que no iban a incrementar costos por nada del mundo, estaban viendo una pérdida de clientes de alrededor de entre un 20 y un 40%. La gente no quería salir a la calle. claro. Yo pucha, vivo por el sector de Plaza Las Lilas, digamos, aquí está lleno de cafeterías y la verdad es que están, y quebraron la mitad, digamos, o sea, quebraron la mitad de las cafeterías que existían por acá, Claro. otras tuvieron que replantear el negocio, bajar costos, o sea, un montón de gente tuvo que ajustarse porque el estallido social remeció básicamente el tema Oreca, digamos, o el tema restaurantes, cafeterías, Claro, por aquí, por el sector, y eso que ni siquiera estamos cerca del o tan centro. cerca Sí, del epicentro que fue Plaza Italia. claro, Fue difícil porque además el pedido que nosotros habíamos hecho lo habíamos hecho enfocado a la Oreca. Eh, eh, si bien construimos una página y construimos como una primera tienda online, hoy día mucha gente tiene tienda online y se vieron en la necesidad de crear esta tienda online. Eh, Nosotros nacimos y la teníamos lista en agosto-septiembre del 2019. Nosotros nacimos como una tienda online, o sea, nosotros vimos esta tendencia en el sentido de que había un segmento de casa muy poco desarrollado. Te voy a poner algunos ejemplos. Hay ¿ya? muchas de estas marcas que te dije antes, no te voy a decir cuál, pero muchas de estas marcas que te mencioné antes no vendían a casa. Y que por la pandemia y que por el estallido social se vieron en la necesidad de o crear una página propia de e-commerce o vender a través de terceros. Pero nosotros nacimos así Claro, para precisamente mantener nuestra estructura de costos baja, para no, por ejemplo, mantener una tienda o un showroom o no mantener stock en alguna, por ejemplo, tienda gourmet, etcétera. Nosotros nacimos como un e-commerce como te decía, mantener estos costos bajos. Entonces, creo que tomamos medidas, digamos, como muy innovadoras en algún momento del tiempo y que después fueron mutando. Por ejemplo, como te mencionaba, el primer pedido lo hicimos muy fuerte y muy orientado al canal Oreca. Teníamos mucha esperanza en que algunas cafeterías podían comprar nuestro café. claro. eh, y después, bueno, pasó el estallido social, al poco rato la Sí. pandemia y se nos fue abajo ese pedido, digamos. O sea, tuvimos que rehacer y poner mucho foco en lo que era redes sociales, en lo que era e-commerce y bueno, hicimos muchas campañas de redes sociales y empezamos a crear, o sea, más que crear, nos orientamos mucho a lo que era segmento casa, que en ese minuto también, no sé si te acordáis, pero muchas tiendas no tenían desarrollado, por ejemplo, No. temas como la logística de última milla, que era para dejar los pedidos a las casas. Sí, o sea, No, sí, o sea, creo que esas cosas que la gente muchas veces no las piensa, porque más o menos al mismo tiempo también llegó fuerte Uber Eats, que le resolvió los problemas de logística a muchas tiendas que antes simplemente no podían decir, ok, voy a, como, porque antes pensamos la última milla, ¿quiénes lo hacían? Las pizzerías y eso. Entonces, pues claro. llega Uber Eats y es como, no, cualquier tienda va a poder vender a una casa porque yo veo la logística de tener una persona que está dispuesta a recoger las cosas y llevarla al destino final. Sí, bueno, y de hecho nosotros tratamos de entrar, por ejemplo, en lo que era Corner Shop en ese minuto, ahora Uber. em, Y me acuerdo que no nos dejaron porque ellos necesitaban una tienda física.
y Mm, nosotros no teníamos tienda no, física. Entonces, eh, también también nos ofrecieron entrar, por ejemplo, a supermercados, a lo que me puse rotundamente por una cuestión de perfil de marca. El perfil de la marca Batzara es un perfil un poquito más premium, no masivo. eh, claro. por lo tanto, claro, en el minuto que tú decides entrar a un supermercado, tú decides básicamente qué perfil le adopta la marca, digamos. O sea, ahí está básicamente hay una bifurcación donde no hay vuelta atrás. Tú entras al supermercado y te conviertes en una marca masiva. Claro. No estoy diciendo, aquí no vas a encontrar muchos juicios de valor en mí, digamos, sino que sí, pero sí definiciones que uno tiene que ir tomando. Y una definición que por lo menos yo tomé en algún minuto fue que yo no quería que la marca se hiciera masiva. Sí, Preferí ir más lento, pero que no quería que la marca se hiciera masiva, porque también tenía que cuidar mucho para los emprendedores y para los que importamos, que es el stock. sí, Eh, yo tengo que cuidar mucho, tenemos que cuidar mucho el stock porque en Italia la marca Bazzara tiene límites de producción. Ellos mantienen, por ejemplo, ¿ya? la producción del tostado del café, que es lo que básicamente toda la industria italiana del café se especializa, que es en el tostado. Ellos mantienen procesos artesanales desde de los años 60, digamos, y quieren cuidarlo y quieren seguir haciéndolo así, porque así también ellos entienden que cuiden el producto. Claro. Y realmente, comparando Bazzara con otras marcas, es realmente un elemento diferenciador de Bazzara. Sí. Entonces, Ahí hay un pucha, tema, yo por un lado muy contento que se cuide eso. De hecho, nosotros tenemos un límite por pedido, no podemos pedir más de X cantidad de toneladas, que es muy poco. O sea, creo que son 5 toneladas lo máximo que podemos pedir. ya, Imagínate competir con 5 toneladas en un respecto a supermercado no Lavazza, por puedes. ejemplo, respecto a Illy, o respecto a Marley, o respecto Claro. a la marca que te nombre. Es bajísimo el stock que yo puedo traer. Bueno, tú lo dijiste, o sea, no puedo entrar a un supermercado con esa cantidad de stock. Sí, ahí Si quiero, tocaste, si quiero además satisfacer por mi lado la demanda de casa y la demanda de Oreca, digamos. claro, ahí tocaste un tema que creo que es importante recalcar mucho para los emprendedores, que cuando uno ve los temas de marcas, de empresas, siempre hay un modelo que habla de tú tienes las zonas donde quieres ir, pero también tienes que definir las zonas donde no quieres ir. Aunque haya una oportunidad de negocio, aunque haya una oportunidad de ganar plata, no es estratégico. Puede que sea táctico, como, oye, en este trimestre vamos a ganar más, vamos a tener más ingresos, genial, pero en el largo plazo estás deteriorando el valor de marca, estás deteriorando la confianza, hay algo que estás sacrificando al ir a estas zonas que tú deberías definir como zonas a las cuales no quiero ir, por más que haya ingresos ahí. Solamente una acotación respecto a lo que tú mencionaste al final, que me parece muy, muy importante, eh, y que uno tiene que tomar la definición apenas toma la decisión de emprender. Eh, Tampoco en esto, y también acá uno tiene que asumir cierta posición de humildad, digamos, ante los errores que uno comete. Si bien es cierto, uno tiene que seguir una estrategia, y las acciones tácticas que uno toma, ojalá tengan la dirección que va en el sentido de la estrategia. No tiene nada de malo en algún momento desviarse, Mm, pero después retomar el rumbo, digamos. ¿Y por qué te sí, lo menciono? Porque, claro, yo creo que me puse demasiado extremista en ese sentido y dejé pasar oportunidades que podrían en el corto plazo traerme a lo mejor buenos ingresos, y que en ese minuto deseché por seguir una estrategia a rajatabla, digamos. Y eso yo creo que también no es tan bueno, digamos, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la caja, por así sí, decirlo. Que para los emprendedores, como tú bien de saber, o sea, la caja es muy, muy, muy importante. sí. Los Entonces, emprendimientos mueren por falta pero de sí estoy muy liquidez. de acuerdo contigo.
estoy muy de acuerdo contigo en que uno tiene que tomar ciertas definiciones al principio y hay muchas cosas que uno tiene que sacrificar en pos de seguir una estrategia de largo plazo y no sacrificar ciertas cosas. En mi caso fue sacrificar, por ejemplo, la marca, que se transformara en una marca masiva. Y claro, es más lento, es más costoso, te llena más de cana, digamos, pero yo creo que en el largo plazo te puede pagar mejor. Sí, ¿y cómo fue un poco el desarrollo? Porque ya llegó la pandemia y todo, tú habías partido un poco desde el e-commerce. ¿Cómo fue un poco cuando empezamos a salir de la pandemia, el retorno a lo que es la normalidad de hoy en día? Como que es no es como antes, pero es un nuevo normal. ¿Cómo fue un poco volver a eso y seguir desarrollando el negocio? Pucha, fue malo. Yo ojalá por nosotros que la gente ojalá siguiera encerrada en su casa. Sí, porque lo que pasó fue que, claro, teníamos a la gente en su casa y que básicamente estaba aburrida y que no podía salir a la cafetería y que tenía que comprar café. O sea, para nosotros la pandemia, si bien significó ciertos desafíos, por un lado nos benefició porque teníamos a gente que nos preguntaba, tenían el tiempo para investigar sobre café. O sea, yo creo que el tiempo que la gente se daba antes para aprender de ciertas cosas, Ya, por ejemplo, la cantidad de gente que puso cervecerías en su casa, digamos, que empezó a hacer cerveza, por ejemplo, eh, eh, o empezó a meterse, por ejemplo, en otros temas, como por ejemplo el chocolate eh, o el café. Es muchísima, o empezó a cocinar o empezó a hacer pizzas, ya, Entonces, ¿pero por qué? Porque tenía tiempo, muchas de ellas tenían plata, porque antes, en vez de salir a comer o tener que almorzar por ahí todos los días, ahora almorzaban en la casa, entonces ahorraban un montón de plata, en el ya. transporte. Entonces, por eso, no sé, pues, por ejemplo, por eso también la cantidad de autos que se vendían en esos minutos. Acuérdate también que en esos minutos estaban los retiros también. Sí, Entonces, la gente tenía plata, tenía tiempo, y se empezó, y hubo gente que se empezó a meter mucho en el tema del café. Entonces, y una de las cosas, y eso fue, quizás se me quedó en el tintero, pero te lo comento y te lo actualizo en cuanto a la historia, una de las cosas que nosotros identificamos y por los cuales, y es uno de los pilares de Basara, por cómo nació, fue que había un nicho de personas que estaba ávida de conocimiento de café, que faltaba una marca que les hablara a ellos directamente, eh, no a través del restaurante, no a través de la cafetería, no a través del supermercado, sino que directamente eh, y fuera de fácil acceso. claro. Y para eso nosotros creamos básicamente el e-commerce de fácil acceso, un Instagram que educara contenido relevante para las personas incluso yo, por ejemplo, cuando iba a repartir, me quedaba hablando horas con las personas respecto a cómo ellos preparaban el café. Mm, Entonces decían, chuta, qué bueno el servicio, digamos. claro. No sé quién es este gallo que me vino a entregar el café, pero sabe harto. Entonces, nos mandaban comentarios y nos decían, oye, gracias por el tiempo que se dieron en explicarme cómo se tiene que hacer bien el café, etcétera. Entonces, empezamos a tener elementos distintivos y eso empezó como todo buen negocio y todo buen emprendimiento que parte, cuando tú das un buen servicio y, y tienes un buen producto, empezó el boca a boca y empezó a expandirse la marca en cuanto a conocidos. Y eso para nosotros es muy bueno porque, como bien sabes, en términos del emprendimiento, cuando eso pasa, Sí, es la mejor publicidad que puedes hacer y más encima exacto, es barata. exacto. No cuesta mucho. Entonces, bueno, eso también nos pasó al principio. Entonces, contrario a lo que la intuición a veces dice, cuando todo volvió a la normalidad, para ti fue un desafío, porque estabas un poco como en las empresas de tecnología, como, bueno, justo estaba hablando de Zoom, que, claro, tenían el tema de que cuando estaban en pandemia, todo el mundo las usaba más. Lo mismo le pasó a las empresas como Netflix, que cuando nadie que tuvieron un boom en la pandemia y entró también mucho
mucho capital. Entonces, para ti después salir de eso fue como, ah, el nuevo normal no es exactamente el que me conviene a mí. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que hiciste un poco para revertir la situación? Me acuerdo que hicimos em, muchas campañas de marketing digital. De hecho, hasta yo mismo me capacité, hice un diplomado en marketing digital em, para un poco saber y tener las herramientas para poder llegar a ese público. Hoy día, pucha, tenemos una herramienta maravillosa que son las redes sociales, en las cuales tú, por ejemplo, puedes segmentar, puedes hacer lo que tú quieras con las redes sociales. Entonces, espérate, no sé si se escucha mucho la sirena. Yo no lo estoy escuchando. Ah, ya. Bueno, Bueno, voy a volver al tema de las redes sociales. Entonces, tenemos hoy día una herramienta muy potente que son las redes sociales, las cuales tú puedes, por poca plata, y eso también es muy bueno. De hecho, se ve la cantidad de plata que está migrando hacia las redes sociales y hacia medios no tradicionales desde las marcas más grandes del mundo, digamos. Y claro. eso nosotros los emprendedores tenemos que básicamente sacarle provecho, que con poca plata podemos crear una campaña súper segmentada, básicamente con poco recurso, pero usando mucha inteligencia. Para eso hay que saber con quién aliarse, hay que saber en el fondo cuál es tu consumidor, cuál es tu segmento, cuál es tu nicho, etcétera. Hay que conocerlo muy bien, cosa de poder crear una buena campaña, pero por poca plata puedes hacer esto. Y empezamos a hacerlo mucho. Empezamos a hacer mucha campaña por redes sociales. Y aquí yo también te podría decir un segundo error, que no sé si error, pero bueno, aprendizaje, oportunidades. Claro. Eh, en el sentido de que nosotros nos tiramos básicamente a vender al tiro. ¿Ya? Y cuando, claro, tienes un producto nuevo que más encima no es barato, comparativamente, eh, claro, primero tienes que tener una campaña de branding muy fuerte, primero te tienen que conocer, Claro. primero tienen que saber qué valores representas, tienen que saber básicamente, Saber que tienes que pololear existes. primero con la persona antes de casarte, digamos. Sí, Entonces, claro, nosotros nos tiramos a vender al tiro básicamente por una necesidad, porque necesitamos o sacar stock o monetizar y tener la plata para el siguiente pedido, digamos. claro. Entonces, claro, ahí nos faltó un poquito más de tiempo de planificar un poco mejor la estrategia digital de la marca. Y yo también te diría que también nos faltó quizá algunos eventos clave en off, digamos. O sea, ir a los lugares, mostrar la marca en alguna feria. Claro. Y aquí quizá voy a decir algo políticamente incorrecto, pero nosotros nunca sentimos que estábamos en la industria o en el mercado del café. ¿Ya? Eh, Nosotros nos íbamos más para el lado por así decirlo, moda o estilo de vida, digamos. Eh, más estilo de vida que moda. ¿Por qué? Porque el café era un café premium, con un packaging muy bonito. La estética y la marca que estaban trabajando en Italia eh, era de una marca de lujo. La gerente de marketing de Bazzar Italia viene de Ralph Lauren, por ejemplo. Ya. Eh, y bueno, Bazzara salió elegida una de las 100 marcas de lujo de Italia el 2021, según Forbes. Oh, Eh, entonces, claro, son hitos que marcan, por así decirlo, el camino que debe seguir la marca en los distintos mercados donde opera. Entonces, evaluando el mercado del café en Chile, nosotros nos sentíamos que encajábamos muy bien con ese público primero y tampoco con esa oferta.
claro. porque sentíamos que teníamos que hablarle a otro tipo de persona, a una persona con determinadas características distintas a esta otra persona. Claro, Y lo que le otro es que, gustara por ejemplo, estaba el muy premium. fuerte. ¿Cómo, perdón? Que le gustara el café premium de por sí. Que no estuviera buscando la Claro, oferta necesariamente. no necesariamente, exactamente, que no estuviera buscando oferta y que también, básicamente, supiera algo de café y que además haya tenido, por ejemplo, elementos comparativos en otros países. Claro. Haya viajado y haya tomado, y como le gusta el café, haya tomado café en muchas partes y resulta que después llegó a Basara y resulta que le encantó y como no puede encontrar Basara ni en el supermercado, ni en la tienda de la esquina, básicamente la idea era tener un cliente fidelizado por estas características. Bueno, ahí Y como dice. además, dime. No, sí, sí es Dime. realidad, sí es realidad. Y como además nos gustaba y nos gusta todavía el tema de conversar sobre café, claro, iba a tener todo, iba a tener todo el paquete, digamos, va a tener el café, va a tener a la persona que lo va a capacitar, va a tener eventualmente un amigo con el cual conversar una buena taza de café. Y Claro. lo otro, para cerrar, para cerrar la idea, eh, claro, acá el mercado del café está dominado en los últimos años por cafés de especialidad. Y aquí sí que voy a decir algo políticamente incorrecto, que yo los llamo los talibanes del café, porque tú tenés que tomar básicamente el café como ellos te dicen que tienes que tomar el café. Claro. Y eso a mí en lo personal no me gusta. O sea, he ido a cafeterías de especialidad donde un espresso es más ácido que un limón, digamos, y ellos te dicen que es un café rico, digamos. O sea, sí se tiene que tomar el café. Y la verdad es que no. O sea, Sí. El mejor primero, café, no, sí, el mejor café es el que a ti te gusta. Y exacto. nadie te puede convencer de otra cosa. O sea, es como No, ese dicho de el cliente siempre te da razón. Y el dicho entero, como debe ser, es el cliente en materia de gusto siempre tiene la razón. No te pueden estar convenciendo de, oye, esto es rico. Es como, no, disculpa. A mí claro. me ha pasado en catas de vino que dicen como, ya, este es el. Te ponen yendo a viñas, tú haces catas de vino y te dan de las distintas botellas y nunca me ha pasado que digo como, la botella esta que es la más cara es la que encuentro más rica. A veces me pasa que estoy en la mitad por lo general, que encuentro como, oye, sí, este me gustó harto, este sí quiero comprar otra botella. El, entonces, sí, es importante recordar eso de que incluso cuando hablamos de marcas premium y esas cosas, como dicen, no es la idea ser un talibán del gusto. Sí, porque, y tal como tú lo mencionáis, eh, hay mucha gente que se deja guiar, hay mucha gente que se deja, entonces, que se deja influenciar y claro, adopta esta forma de tomar café o esta forma y te dicen, no, pero es que está tostado recién la semana pasada. Pero resulta que no es relevante muchas veces cuándo está tostado, y aquí particularmente mucha gente también se me mete encima, pero no es tan relevante cuánto está tostado, sino cómo ha sido conservado el café. O sea, el café, después de tostado, también tiene que pasar, por ejemplo, por un periodo de guarda, Claro, en donde se eliminan los gases que se producen después del tostado, etcétera, etcétera. No voy a entrar en temas técnicos porque no es el fin, pero por ejemplo, ese periodo de guarda, muchas marcas no la respetan. Y tú puedes comprar un café tostado ayer cuando eso va en contra de tomarte una buena taza de café, tío. claro. Entonces, em, yo digo, humildemente, si estos tipos en Italia están tostando hace 60, 100 años, no les vamos a ir a enseñar nosotros que llevamos tostando 10, 15, 20 años. Claro. Sí, sin descontar que también es importante a veces innovar. ¿Y qué han estado haciendo recientemente? Entonces, ¿qué iniciativas han tomado para finalmente expandir esto? Porque yo me acuerdo que yo los conocí en un evento de mi universidad, del Club del Café, el Club del Café de la Adolfo Ibáñez, cuando se armó. Ahí nos hicieron una clase respecto a los distintos tipos del café, vimos lo de la curva de la acidez, dulce, amargo y todas esas cosas. Fue muy entretenido. Entonces,
Ahí fue donde yo los conocí, eh, antes de que hiciéramos todo esto. Entonces, ¿ustedes planean hacer más eventos, menos eventos? Porque ahí hablabas un tema también de estilo de vida que creo que es interesante explorar. Sí, nosotros, bueno, como te decía antes, nosotros creamos el Instagram con la finalidad de que sea un canal de no solamente compartir imágenes bonitas, fotos con un súper buen look, sino que también capacitar, educar, enseñar. Y de hecho por ahí tenemos en Instagram una parte donde tenemos tips que creamos tenemos no sé cuántos tips para preparar un buen café o como tips también de repente hasta chistoso Claro. eh, pa- poco para familiarizar a la gente con el café. Pero también nos hemos dado cuenta que la gente está súper, como tú decías, súper eh, abierta a recibir información del café porque quiere, porque está tomando más café y está tomando café de mejor calidad. Por lo tanto, también ahí hay dos cosas que van de la mano. Una de las cosas y a la charla a la cual tú asististe fue una iniciativa que inicié con un compañero del colegio que se llama Enzo Ñeco, que es actor y coach emocional, y que iniciamos, bueno, nació precisamente a raíz de hacer un poco más entretenidas las dinámicas de las charlas. Y yo en una charla lo invité y dije, Enzo, ayúdame, porque si hablo yo todo el rato va a ser fome, po. Pero si tú te metías entre medio y te metías a tirar tallas y haces dinámicas, y él hace dinámicas que están estudiadas, digamos, Claro. que él ha aprendido a través de su estudio sobre el coaching. Entonces, si más encima le metemos cabeza en ese sentido, podemos crear un producto atómico, digamos. O sea, es atómico y ya lo hemos hecho en muchas empresas y donde básicamente los equipos salen vueltos locos, o sea, les encanta porque además obviamente también va asociado a un café con una prensa francesa, entonces se lo entregamos como un regalo corporativo, etcétera, etcétera. Entonces la gente queda muy contenta en ese sentido porque ahí además profundizamos, bueno, también metemos un poquito más de material de lo que metíamos en la charla a la cual tú fuiste, que básicamente, pero la charla que tú fuiste es la esencia, digamos, o sea, Claro. pocas cosas más se pueden agregar porque ya más allá de eso y más allá de ese límite está el gusto, digamos, está el gusto Claro. personal. Pero Entonces, yo creo que es bien importante hacer ese tipo de eventos y hacer como iniciativas de educación respecto al café, porque es un, es un tipo como de producto de consumo que tiene tantos niveles, encuentro, o sea, en el sentido de que, oye, yo partí en la universidad tomando el Nescafé en polvo hasta que justo un verano estudiando para los exámenes, empecé a tomar del café que hacían mis papás, que era una empresa francesa, y cuando volví a la universidad y compraba los cafés de máquina, los encontraba muy malos. Entonces ahí me di cuenta como, ok, acá he descubierto otro nivel, otro espacio de cosas que me gustan y empiezas a ver de, no es solo la prensa francesa, es la italiana, es la B60, es la Aeropress, es una serie de cosas que te hacen distintos cafés y tú puedes descubrir cuál es el que más te gusta. O el que más te gusta sí. puede variar durante el día también. Una, ahí también hay una particularidad, una característica del mercado al cual nosotros atendemos, es que, por definición, la persona que le gusta el café prueba distintos cafés. Por ejemplo, a Mm, mí, por ejemplo, me gusta mucho el vino, me gusta comprar distintos vinos. Me pasa lo mismo con el café, de hecho yo mismo compro distintas marcas de café a veces para tomar cosas distintas. claro. Entonces, tampoco nosotros queremos interferir en ese sentido. ¿Y a qué voy con esto? A que bueno, todo el conocimiento que por lo menos yo tengo de café, lo traté de resumir en ese taller para dar las herramientas básicas, cosa de poder darte la libertad de que tú en adelante puedas elegir una marca de café y evaluarlo de acuerdo a las herramientas que nosotros te damos en las charlas y que son universales al café.
Claro. Nadie te lo dice. Y otra cosa que aquí pasa mucho en Chile, que hay poca literatura sobre el café. Eh, entonces, como nadie te lo dice y nadie te enseña sobre café, eh, es rico que alguien como marca te diga, mire, yo te voy a dar las herramientas del café para poder tomar un rico café, pero yo no te quiero amarrar a mi marca. Yo quiero que tú vayas y quiero que también probí y experimentí. Y eso también es bueno. Eh, Todavía yo soy un convencido, a pesar de que, como te decía antes, yo veo el doble de marcas que vi en 2019 cuando nos lanzamos en esto. eh, Aún sigo creyendo que hay espacio para todas, digamos. Claro. Y creo que, claro, vamos a tener que ponernos más creativos, vamos a tener un mercado más apretado, pero vamos a tener que ponernos creativos, pero eso va en beneficio de la gente. Y Claro. eso va en beneficio también eso va en beneficio de los futuros consumidores de un cada vez mejor café. Entonces, está bonito el desafío, está entretenido, y como decías tú antes, y ya está cada vez más ligado a la información y al valor agregado que tú puedas darle en el servicio a esa persona. A Claro. través de charlas, a través de cursos en línea, a través de catas de café, a través de un montón de cosas, de eventos, de suscripciones, etcétera. O sea, hay una infinidad de cosas que se pueden hacer, pero es cada vez un mercado más desafiante y eso es muy bueno porque Sí. quiere decir que vamos a tomar un café cada vez mejor. Sí. Y aprovechando que creo que eso es muy bueno para ir cerrando también, eh, quería hacerte unas preguntas finales. Primero, como desde el punto de vista ya de que tú empezaste este negocio mientras trabajabas, que creo, como qué aprendizaje Sí, sientes que has sacado de este emprendimiento, considerando que es algo que has estado construyendo mientras estás haciendo otra cosa también. ¿Cómo balanceas eso? sí. Yo creo que hay dos elementos esenciales, y va a sonar es como un cura gatica que predica pero no practica, lo que voy a decir, pero si yo quiero, o si tú quieres, o el que quiera hacer que su marca crezca, tiene que tener y tiene que dedicarse 24/7 a esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo no lo hice al principio y creo que me ha tomado más tiempo del necesario porque en mis manos tengo un súper buen producto que tiene todas las variables para tener éxito. Ujú. Eh, pero no me dediqué 24/7 desde el comienzo. Entonces yo te diría que una de las cosas que he aprendido es que como bueno, el emprendimiento visto como un hijo, ese hijo necesita cariño y cuidado 24/7. Y otra cosa que te diría, que me ha tocado ver y recibir los golpes una y otra vez, es que esos golpes siempre van a existir y van a existir por el lado de la caja y van a existir por el lado de los comentarios y van a existir por el lado de los detractores y van a existir por un montón de lados. El punto es cómo tú te levantas, cómo te haces más fuerte, cómo replanteas ciertas cosas. Como a mí me tocó, por ejemplo, la pandemia. Me tocó un poco darle un twist, una vuelta a la estrategia, pararme de nuevo. Había meses muy malos, salía a la calle a prospectar en frío, etcétera. O sea, si hay algo que caracteriza al emprendedor, y aquí te quiero dar otra cosa que yo creo que pasa mucho en Chile, si algo que caracteriza al emprendedor es que es muy perseverante. Y creo que esa perseverancia tiene que ser por 10, por 100, por 1000. O sea, tienes que ser perseverante para ser emprendedor. Si no eres perseverante, no te dediques a emprender. Y creo que hay otra cosa, y aquí para cerrar este punto, creo que y otro mensaje que quizá quiero dejar, que está pasando mucho y que yo no lo veo con tan buenos ojos, que es muy cool emprender. Es muy la startup, y Claro. hablamos de levantar millones y millones de dólares. Y yo quiero decir que no todo el mundo puede emprender. A mí me ha tocado ver cafeterías que abren con una ilusión gigante, y a los 3 meses
están quebrados y están quebrados y resulta que en esa cafetería pusieron los ahorros de su vida. Entonces, hay que tener cuidado con eso de romantizar mucho el emprendimiento, llenarnos de palabras gringas, pero no todo el mundo puede emprender. Y esto lo quiero decir constructivamente. Sí, Eh, te eh, entiendo. romanticemos mucho el emprendimiento, que es increíble, uno aprende un montón, pero no todas las personas están hechas para emprender y yo creo que quiero dejar instalado ese mensaje que no hay que pensarlo una vez, no hay que pensarlo dos veces, hay que pensarlo tres, cuatro, cinco veces antes de tirarse un emprendimiento. En Chile necesitamos más emprendimiento, ¿cierto? Pero Sí, necesitamos también más emprendimiento de calidad y que, no, y que esos emprendedores no estén quebrados los dos, tres meses eh, porque no tuvieron las herramientas, porque no tuvieron a alguien que los ayudó, porque no tuvieron una buena red, etcétera. O sea, creo que eso es súper importante me ha dejado mucho también como enseñanza de no ser tan, en ese sentido, romántico y no aferrarme tanto a un sueño o una idea, porque esa idea mm, no es que vaya a mutar, es, sin duda va a mutar y claro. sin duda se va a ir hacia otros lugares y un poco hay que dejarla libre para que vaya a esos lugares eh, no volverse inflexible, eh, pero sí también teniendo en cuenta que hay medios de por medio, hay plata, hay tiempo, hay cosas que de repente no podemos perder y las ponemos en juego. Digo. Sí. Emprender como muchas cosas en la vida, siento que se trata de encontrar el balance de ser perseverante pero ser flexible, ser soñador pero ser realista. Todas estas ideas que a veces se contradicen, tú tienes que encontrar el equilibrio que hace que tú puedas efectivamente encontrar el éxito y no te pase que eh, o no partiste porque no te dio miedo o partiste pero sin pensarlo, todos esos precipicios que hay. Y mira, como última pregunta te quería dejar acá porque acá en Elemental somos fanáticos de los libros. ¿Cuáles son los tres, quizás, tres libros que más te dirías que te han influido, o puede ser en tu vida o en este negocio en particular? ¿Cuáles son tus como libros que tú dices como, sabes que estos los recomiendo siempre? Em, Yo creo que, bueno, como decía antes, yo creo que hay muy poca literatura sobre café. Eh, Ahí tienes una hay un oportunidad. exceso. Ah, Ahí tienes una oportunidad tú. hay una oportunidad. Sí, claro. Bueno, de hecho acá hay uno de los libros que iba a recomendar, es precisamente uno que está en la tienda, que es que es La Cata de Café, eh, que es un café que precisamente habla, bueno, tiene incluida toda la historia del café, etcétera, pero también habla de cómo hay que hacer una degustación como corresponde, digamos, una degustación profesional. Y es muy entretenido. Nosotros también en la tienda tenemos tres libros, pero yo creo que este es el más entretenido que tenemos. Eh, Así que yo recomendaría ese. Hay otro libro que tengo acá, bueno, dos en uno. Hay un libro que se llama Tu mente bajo los efectos de las plantas, que es de Michael Pollan, que es ¿Ya? que habla sobre el opio, la cafeína y la mescalina. Ah, Y la parte de la cafeína es muy entretenida porque habla de dos cosas principales. Uno, obviamente, que el tema de que el café es una droga y los efectos que tiene en el cerebro, la cafeína. Básicamente la otra idea que es que justo cuando nació, y que lo conversamos la otra vez, justo cuando nació la cafeína, el café, al consumo masivo, digamos, los primeros que adoptaron el café fueron las fábricas, y de hecho ponían café gratis para que los trabajadores fueran más productivos, digamos. Eh, liga mucho Michael Pollan el surgimiento del café como al consumo masivo con la industrialización,
porque las personas estaban más energéticas. Hay que recordar que en ese minuto de la historia, la gente, por ejemplo, tomaba mucha cerveza, sobre todo las personas que no tenían tantos recursos, porque podían tomar agua de una forma segura, digamos, porque el Claro. agua no era potable, estaba muy contaminada. En ese momento, por lo tanto, estaban todo el día ebrios, digamos, estaban todo el día curados, entonces no eran productivos. Si tú te fijas en la curva de producción de esa época, es totalmente plana, digamos, pero después se pega un salto Claro. brutal cuando ya dos cosas. Uno, el agua empieza a ser más consumida. Por ejemplo, se consumen otras cosas como el té, que ya no te ponen en un estado de ebriedad, sino que te hace ser más productivo, digamos. Recordar que el té también tiene altas dosis de cafeína, digamos. Em, Y el- y bueno, el otro libro que quería recomendar, que yo me estoy leyendo ahora, que es El mundo de la cafeína, que es este. mm, Lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura, ahí en Paseo Bulne, o por ya. internet, que es de Weinberg y Biller, que habla de distintas cosas sobre el tema de la cafeína, cuándo fue descubierto, los principales mercados, y hace un recorrido muy interesante que abarca distintas disciplinas, porque la cafeína... por ejemplo, ahora está muy de moda, por ejemplo, antes de entrenar. Y ha tenido un viaje tanto social, cultural, religioso, económico. La economía del café es muy, muy importante para algunas naciones completas, por ejemplo. Claro. Entonces, Bueno, ahí dijiste un es detalle. un Me viaje encanta que súper. el café está bendecido. El café está bendecido, un papa que se lo llevaron para que lo probara y viera por propia mano, digamos, que era una bebida del diablo. Y cuando lo probó dijo, bueno, este es una bebida muy buena, no la dejemos bajo el dominio del diablo, bauticémosla, cosa de que pueda consumirse normalmente. Así que, bueno, esos tres libros, y quiero recomendarte un cuarto que a mí personalmente como emprendedor me tocó la fibra, y de hecho de ahí quizás saqué mi lado emprendedor, pero también algunas cosas muy de valores, que es el libro del fundador de Patagonia. No sé cómo se pronuncia el nombre, pero en todas las tiendas Patagonia hay libros, y hay un libro que se llama Que mi gente vaya a hacer surf. Y habla sobre la historia de Patagonia y un poco cuál es la filosofía con la cual nació la marca. Y ese libro, yo creo que, yo te lo juro, que creo que ese libro debiera estar en todas las escuelas de negocio y en todos los cursos de emprendimiento, ojalá del mundo, porque Sí. el tipo es de una claridad y el tipo es de una visión tan importante, porque él no solamente se preocupa, y claro, el tema de la rentabilidad del negocio siempre está presente, pero él, claro, él se preocupa de otras cosas un poco más eh, Profunda. elevadas, digamos, Bien. que es la conservación de la tierra, que es, por ejemplo, cuál es la huella que él deja cuando van y pican una roca, digamos, para poder sostenerse. ¿Por qué yo voy a dejar ese hoyo, por ejemplo? Si antes no Claro. estaba. Claro. Entonces, yo creo que el tipo es de una claridad mental, que yo creo que a todos los emprendedores nos puede ayudar para sacar ciertas ideas, para sacar ciertos insights respecto a cómo nosotros queremos ser como emprendedores. Quizá no vamos a sacar insights del negocio, pero sí nos vamos a definir como emprendedores y nos vamos a definir como personas, y eso también creo que es muy relevante. Claro. Oye, me dejaste harta tarea de lectura, me gusta eso. Nicolás, la gente quiere buscarte, quiere buscar tu café. ¿Dónde los mandamos? O sea, yo voy a dejar los links en pantalla y en las notas, pero para la gente que solo nos está escuchando, ¿dónde te puede encontrar? Sí, nosotros tenemos un Instagram que es @batzara_chile.
Batzara se escribe con B larga A, Z, Z, A, R, A. Batzara, Batzara-Chile, y la página web es www.batzara.cl. Esos son nuestros canales. Bueno, y de hecho hay muchas personas que se ponen en contacto con nosotros y he tenido conversaciones súper interesantes a las tantas de la mañana, digamos, 1 de la mañana, 2 de la mañana, estoy contestando los WhatsApp que están en la página y hemos tenido conversaciones bien interesantes a esa hora de la mañana. Así que siempre estamos atentos, siempre estamos disponibles y también vamos a estar disponibles también con una nueva edición del Happy Coffee que lanzamos hace poco y nada, invitarlos a que nos conozcan, que conectemos en redes sociales, que se metan a la página, vean los productos que tenemos y nada, dejarlos invitados a que también nos prueben y sigamos en contacto. Perfecto. Y muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Si es que han llegado hasta estas alturas, nosotros siempre pedimos un emoji, así que dado la temática, creo que tiene que ser una tacita de café. Una tacita de café. Así que si llegaron hasta acá, dejen en los comentarios la taza de café. Y les damos muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que estén muy bien y tengan una muy buena semana. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao.